Ella susurró, fingo estar dormida cuando el bebé. La ignoraron. Pero un hombre, un ranchero tranquilo de manos curtidas y un corazón más bondadoso, le creyó. Y creer fue el principio de todo. La puerta mosquitera se cerró de golpe, más fuerte de lo debido. El polvo saltó del suelo. Mabel Wynne no se inmutó. No se atrevió. Sus manos permanecieron pulcramente cruzadas sobre su regazo, con los dedos rígidos en una oración silenciosa. Al otro lado de la habitación, el hombre que llevaba su apellido caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Levi Wynne. Hombros fuertes, voz más firme y un alma vaciada hacía mucho tiempo por algo de lo que nunca hablaría, solo se ahogaría. La botella golpeó la pared. Se hizo añicos. Un líquido ámbar se derramó por la madera. Aún así, Mabel no se movió. ¿Crees que no lo veo? La voz de Levi era baja, oscura, casi un gruñido. Me miras como si fuera un monstruo. ¿Crees que eso te hace mejor? Ella no dijo nada. Había aprendido que el silencio era más seguro que el sentido común. Su sombra volvió a pasar sobre ella, pesada, amenazante, pero no la tocó. Todavía no. No esta noche. La casa crujió mientras se tambaleaba de vuelta al pasillo, dejando tras de sí un hedor a sudor y licor como podredumbre. La puerta del dormitorio se cerró de golpe. Una cerradura hizo clic. Solo entonces Mabel respiró. Y aún así, era del tipo superficial. Afuera, la luna llena colgaba baja sobre Flat Bend, Wyoming, proyectando largas líneas plateadas sobre la tierra firme. Los coyotes aullaban, pero eran mucho menos peligrosos que el hombre con quien compartía cama. Mabel se levantó lentamente, descalza sobre el suelo frío, y se dirigió a la ventana. El granero se alzaba oscuro a lo lejos. Caballos en el establo. Herramientas colgadas. Nada fuera de lugar. Al menos, no allí afuera. Apretó la frente contra el cristal frío. Un moretón se le formaba bajo la manga. No necesitaba mirar para saberlo. Podía sentir su calor, como le palpitaba la piel bajo el algodón. Igual que siempre las noches después de que Levi llegaba a casa, demasiado cansado para ser amable. Detrás de ella, una tabla del suelo crujió. Se quedó paralizada. No siguió nada. Solo el viento. Esperó un instante más antes de acercarse sigilosamente a la mesita en la esquina de la cocina. Escondido bajo una tabla suelta había un trozo de papel doblado. Una línea garabateada con cuidado. La que había ensayado pero nunca se había atrevido a enviar. Si alguna vez ves a la chica con la cicatriz sobre el ojo, créele. No lo había firmado. No hacía falta. No había muchas chicas en Flat Bend con una cicatriz en forma de media luna justo debajo de la ceja, cortesía de una cafetera rota y una disculpa borracha. La gente lo había visto. La gente lo había sabido. Pero saber no era lo mismo que hacer. Mabel devolvió la nota. Con cuidado. En silencio. Cuando despertó a la mañana siguiente, la casa olía a polvo y rabia. Levi se había ido, probablemente al pueblo, o a la cantina, o a ambos. Siempre se marchaba temprano después de noches como esa. La dejaba raspando huevos de las sartenes frías y fingiendo que no le sangraba nada por dentro. Pero el silencio de la mañana esta vez contenía algo diferente. Un cambio. Un temblor. Y llegó justo después del mediodía, cuando unos cascos retumbaron en el camino de tierra como un disparo de advertencia. Mabel salió al porche mientras el jinete desmontaba. Sabía quién era antes de que se quitara el sombrero. Silas Burke, ranchero del extremo norte del valle. Viudo, tranquilo, retraído, de esos que asentían despacio y hablaban aún más despacio. Decían que solo venía al pueblo por provisiones y funerales. No debería haber estado allí. No en su porche. No ese día. Mabel, dijo, parpadeó. Su voz era más suave de lo que esperaba, casi demasiado dulce para alguien de su tamaño. Era un hombre alto, de hombros anchos por décadas de trabajo, pero no había dureza en su mirada. Solo preocupación. Señor Burke, dijo ella, forzando la cortesía. Escuché cosas. Se le revolvió el estómago. Vine a ver si eran ciertas. No le preguntó qué había oído. No hacía falta. Se dio la vuelta. Tengo tareas. Te ayudar. No necesito ayuda. Lo sé. Hizo una pausa. Estaba acostumbrada a que la gente no la escuchara cuando decía que no. Pero no así. No sin presión. No sin insistencia. Silas simplemente se quedó allí, sosteniendo su sombrero en una mano, con la mirada fija pero no invasiva. Sin presionar. Esperando. Odiaba lo mucho que eso la hacía querer llorar. Levi no está aquí, dijo finalmente. Lo supuse.
No sé cuándo volverá. No me importa. Tragó saliva con dificultad y señaló con la cabeza hacia el granero. Hay heno que remover. Él asintió una vez y la siguió. Trabajaban en silencio. No del tipo pesado. No del tipo que te encierra como Levi's. Esto era más ligero. Espacio para respirar. Espacio para pensar. No hacía preguntas. No miraba fijamente. Simplemente levantaba a heno con precisión silenciosa, moviéndose como un hombre que no necesitaba demostrar nada. Mabel lo miraba de reojo. La forma en que se arremangaba hasta los antebrazos. La forma en que se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, sin quejarse ni una sola vez. Lo recordaba de la iglesia, de hace mucho tiempo, antes de que Leví dejara de soltarla. Sila se había sentado solo al final del banco. Dijo su amén con silenciosa convicción. Cuando el trabajo estuvo hecho, no se demoró. Si necesitas algo, dijo mientras montaba, pasó casi todos los días al anochecer. Ella no respondió. Solo asintió. Esa noche, Leví llegó a casa más borracho que de costumbre. Con los ojos inyectados en sangre. La mandíbula apretada. Olía a tabaco y resentimiento. Alguien dijo que te vio con Burke. Gruñó, cerrando la puerta de un portazo. Mabel no habló. ¿Hablas con él ahora? ¿Es eso? ¿Te crees mejor que yo? Sus manos temblaban mientras secaba los platos. Iris mía, Mabel. No lo olvides. Ella no lo hizo. Pero esa noche, cuando yacía en la cama junto a él, rígida y en silencio, susurró las palabras que solo la oscuridad podía oír. Fingo estar dormida cuando él bebe. Y en algún lugar, en algún punto del camino, un ranchero giró su caballo hacia el horizonte y sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho. Él aún no sabía qué. Pero lo haría. Mabel se encontraba observando la cresta cada noche. No con esperanza, no exactamente. La esperanza era algo demasiado frágil para sobrevivir en su casa, sino con algo cercano. Una necesidad, tal vez. Una atadura. Cada día, desde que Silas Burke había subido por su sendero, algo en su interior se agitaba al oír cascos. Odiaba eso. Odiaba cuánto anhelaba ver su silueta recortada contra el sol poniente. Pero no volvió. Ni por una semana. Y durante esa semana, la ira de Leví se intensificó. Era como una tormenta que nunca llovió. Solo se arremolinaba en un silencio denso y agitado, amenazando con partir el cielo en dos con un trueno. Mabel guardó silencio. Hacía tiempo que su voz había aprendido a no alzarse. Aún así, Leví la observaba de otra manera. Suspicious. Posesivo. Llegó a casa antes, bebió más, la siguió con la mirada como un cazador seguiría a una presa que ya no caminaba en círculos. Y por una vez, Mabel no caminaba en círculos. Sus pasos habían cambiado. Ligeramente. Se quedó más tiempo en el granero. Se sentó más quieta en el porche. Incluso volvió a rezar. No las oraciones vacías que solía murmurar con los dientes apretados, sino oraciones de verdad, las que brotaban de lo más profundo de su alma. Oraciones para que alguien, en algún lugar, la viera. Para que recordara que era humana. Entonces, una mañana, justo cuando la escarcha estaba desapareciendo y el sol salía débilmente sobre las colinas, abrió la puerta principal y encontró un bulto a sus pies. Un saco de arpillera. Dentro, una lata de harina. Una bolsita de tela con azúcar. Unas papas gruesas. Y encima, envueltas en papel encerado, 2 rebanadas de pan de maíz caliente. No había ninguna nota, solo silencio. Pero ella sabía quién era. Llevó el paquete adentro. Lo colocó con cuidado sobre el mostrador. Leví regresaría antes del mediodía, y si lo veía, lo sabría. Y si lo sabía, le haría pagar. Así que escondió el pan en el forro de la despensa, metió el azúcar en una vieja lata de café y enterró las patatas en el fondo del sótano. No se las comió. Todavía no. Con solo saber que estaban allí le bastaba. Como una vela parpadeando en la oscuridad. Podría volver a ellas cuando hiciera demasiado frío. Al día siguiente, no había nada en el porche. Al día siguiente, otro paquete. Esta vez, manzanas secas y un cuadrado de cecina. Sin firma. Sin rastros. Solo un regalo silencioso que decía, te veo. Al cuarto día, no había comida. Solo un trozo de papel, cuidadosamente doblado y escondido bajo una piedra. No eres invisible. Mabel se sentó en el porche hasta que sus piernas se entumecieron. No estaba acostumbrada a la amabilidad. No sin expectativas. No sin condiciones. Cuando Leví llegó a casa esa noche, fingió no inmutarse cuando sus botas tocaron el suelo. Murmuró algo sobre el ser y husmeando por el pueblo,
preguntando por deudas vencidas. Apenas lo oyó. Su mente seguía en la nota. En esas 4 palabras. La metió en el forro de su delantal y la usó como una armadura. Esa noche, él intentó acercarla. Ella lo dejó porque era más seguro. Sabía cómo transformarse en algo a lo que él no pudiera golpear. Después giró la cara hacia la pared y susurró de nuevo. Fingo estar dormida cuando él bebe. Se convirtió en una oración. Una verdad. Un mapa de cada uno de sus movimientos. Y aún así, Silas vino. No a plena luz del día, nunca con palabras. Solo ofrendas. Un parche cosido en el dobladillo de su abrigo. Un par de calcetines de lana limpios escondidos detrás del pozo. Una pastilla de jabón con un ligero olor a lavanda. Nunca lo pilló con las manos en la masa. Esa era la magia. Dejó los regalos como quien deposita flores en una tumba. Luego llegó la mañana en que los moretones eran demasiado grandes para ocultarlos. No había sido la peor paliza. Ni costillas rotas. Ni sangre. Solo furia. Solo un labio partido y un ojo morado. Lo suficiente para hincharle la cara y cerrarle un párpado. Lo suficiente para obligarla a comer despacio. Con cuidado. Ella no lloró. Hacía años que no lloraba. Pero esa mañana, Silas llamó a la puerta. Ni una vez. 2 veces. Suavemente. Como quien no espera respuesta. Mabel abrió la puerta de todos modos. Él no se inmutó cuando vio su rostro. No bajó la mirada, ni jadeó, ni meneó la cabeza. Él la miró, y ella le devolvió la mirada. Un ojo abierto, el otro casi cerrado. Una tormenta se avecinaba en su garganta, pero no le salían las palabras. Pasaba por allí, dijo con suavidad. Ella se hizo a un lado. Él no entró. Ella no lo invitó. Pero por un largo instante, se quedaron allí. Sin decir palabra. Simplemente de pie. Como si el aire entre ellos contuviera todo lo que no podían decirse. Luego, sin apartar la mirada, dijo. No es tu culpa. Y se giró para irse. Las lágrimas brotaron después de que él se fuera. No muchas. Solo unas pocas. Las suficientes para recordarle que aún era capaz. Esa noche, cuando Levi llegó a casa, olió la diferencia. Mabel se había lavado la sangre del labio. Se había cepillado el pelo. Se había enderezado. ¿Has estado fuera? No. ¿Alguien viene por aquí? No. Él la miró fijamente, entrecerrando los ojos. Eres diferente. Ella no dijo nada. Dio un paso adelante. Otro. Ella no retrocedió. Sé lo que haces, siseó. Sé que crees que puedes irte. Crees que alguien te va a salvar. Crees que ese ranchero lo tiene todo. Pero te equivocas. Ella no parpadeó. Él la agarró por la muñeca. Pero ella no lloró. La empujó hacia atrás con fuerza. Ella se golpeó contra el borde de la mesa y jadeó. Me perteneces, Gruno. A la mañana siguiente, escribió una carta. Ni al sheriff, ni a su familia. Hacía tiempo que habían dejado de responder. Se la escribió a Silas. La dobló 2 veces. No la firmó. No sé si podré irme. Pero si lo intento, quizá necesite ayuda. Lo metió debajo del listón de madera en el otro extremo del granero, donde el heno era escaso y el viento a veces aullaba. Ella no esperaba que él lo encontrara. Pero lo hizo. 2 días después, apareció una nueva nota. Esta era más larga. Hay una llave debajo del abrevadero que hay junto a mi cerca. Ven cuando quieras. Me da igual si es de día o de noche. Si la amas, te abriré. Lo leyó 3 veces antes de doblarlo y guardarlo en el forro de su vestido. Luego esperó. 3 días. 4. Levi se puso inquieto. Más cruel. Empezó a hacer preguntas de nuevo. Presionó con más fuerza. La acechó de habitación en habitación, con los ojos llenos de sospecha y locura. Entonces, una noche, sucedió. La tormenta estalló. Llegó a casa antes de lo esperado. La encontró afuera, cuidando a las gallinas. Te dije que no te acercaras a esa valla, escupió. No lo hice. Respondió ella rápidamente. Estás metiendo. Él la agarró del brazo. Vi las huellas. No soy tonto. Ella intentó alejarse. Él la golpeó. Esta vez, cayó al suelo. Se le partió la boca, tenía tierra en los dientes y un dolor que le recorrió el costado. Y esa noche, por primera vez, no susurró. Ella se levantó. Esperó hasta que la casa quedó en silencio. Luego no empacó nada. No tomó ningún alimento. Sin ropa. Solo sus zapatos y la nota de Silas. Caminó descalza por el suelo cubierto de escarcha. Abrió la puerta sin hacer ruido. Se deslizó en el frío. El viento aullaba mientras caminaba.
No rápido. Todavía no. Solo constante. Hacia la cerca. Hacia el lugar donde estaba el abrevadero, medio congelado. Se arrodilló y metió la mano debajo. La clave estaba allí. No lloró. No hasta que vio la luz de la cabaña, que brillaba con un brillo dorado como una promesa. Ella llamó una vez. 2 veces. La puerta se abrió. Silas se quedó allí. Él no preguntó qué pasó. Él no intentó alcanzarla. Él simplemente se hizo a un lado. Y Mabel Wynne cruzó el umbral sin mirar atrás. Silas no dijo una palabra durante la primera hora. No le ofreció una silla, ni té, ni calor. No intentó consolarla, ni preguntarle qué se había hecho, ni qué tan graves eran los moretones esta vez. Simplemente cerró la puerta tras ella con una delicadeza que no había conocido en años, y se quedó observándola mientras caminaba lentamente en círculos por la cabaña, como un animal que aprende a respirar en una jaula nueva. Solo había una habitación. Una estufa en un rincón, que emitía un calor sordo y zumbante. Un catre al fondo, con 2 mantas de lana cuidadosamente dobladas. Una mesa de roble macizo y 2 sillas a su lado. Y silencio. Un silencio profundo y respetuoso. Mabel no se sentó. Todavía no. Le temblaban demasiado las manos. Se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Aún sentía la presión de Leví en su brazo, su voz en el oído, balbuceando amenazas como si fueran oraciones. Los fantasmas de la última hora aún no la habían abandonado. No me quedo, dijo finalmente. Su voz era demasiado baja. Ronca. Silas no levantó la vista de donde se estaba desabrochando el abrigo. No te lo pedí. Solo necesitaba un lugar para. No sabía dónde más. Estás a salvo aquí. Fueron 3 palabras, pero derrumbaron algo dentro de ella. Se hundió en la silla que tenía detrás antes de que sus rodillas se le doblaran por completo. La mesa estaba cálida bajo sus palmas, la madera desgastada por el tiempo. Observó sus manos mientras se movía por la cabaña, con cuidado de no hacer ruido. Sirvió una jarra de agua y la puso delante de ella. Luego se giró para atender el fuego. Esas manos, ásperas y callosas, parecían haber trabajado toda la vida. Pero no violencia. Había firmeza en él. La bondad que hombres como Leví jamás podrían falsificar. No sé qué hacer, susurró. No tienes que decidirlo esta noche. No puedo volver atrás. Él asintió una vez, lentamente. Entonces no lo hagas. Pero yo tampoco puedo quedarme. Él vendrá. Sí. Mi basquera. Preguntará por ahí. Quizás lastime a alguien. Silas levantó la vista. De Jollo. No lo entiendes. Él no es un hombre que se va. He tratado con hombres como él. Ella lo miró entonces, lo miró de verdad. Había un peso tras sus ojos, algo tácito. El tipo de dolor que se abre camino entre el silencio. Tal vez por eso nunca la presionó para que le diera respuestas. Tal vez ya sabía qué clase de historia era la suya. Bebió un sorbo de agua, con los labios enrojecidos. Le dolía todo, pero algo en su pecho empezaba a aflojarse, como un nudo que se deshacía poco a poco. Esa noche durmió en la cuna. Silas extendió una manta junto a la estufa y durmió en el suelo sin protestar ni discutir. Cuando el fuego se apagó, ella pensó que estaba dormido. Pero no. Lo notó por el ritmo de su respiración. La quietud. Estaba vigilando. La primera noche transcurrió sin sueños. Pero la mañana siguiente, mientras el sol teñía de un dorado pálido la tierra nevada, la realidad volvió a golpearla. En su mente, ya podía ver a Leví delirando, rompiendo platos, cabalgando hacia los vecinos con esa rabia en la boca. A un hombre así no le importaban las leyes. Le importaba el control. Y Mabel acababa de destrozar la última pieza que creía tener. Se sentó en el borde de la cama, agarrando la manta. Mi encontrara. Aquí no, dijo Silas desde la estufa. ¿No lo sabes? Sí. ¿Cómo? Se giró y puso una olla de avena al fuego. Porque ya he escondido gente antes. Eso la hizo reflexionar. OMs. Silas se movió lentamente. No importa. Lo que importa es que aún respiran. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué arriesgarte? Porque alguien lo hizo por mí una vez. La habitación quedó en silencio otra vez. Más tarde, comieron casi en silencio. Los únicos sonidos eran el tintineo de las cucharas y el ocasional viento contra las paredes. Afuera, los árboles gemían bajo la escarcha. No había pájaros, ni pasos, ni amenazas. Pero el miedo que sentía en su interior no se había derretido. Ayudó a limpiar. Se sentía extraño. Sus manos no sangraban ni estaban vendadas,
así que el trabajo no le dolía. Solo movimiento. Sus muñecas aún conservaban el amarillento descolorido de los moretones, pero sus dedos se movían con libertad. Hacía años que no sentía eso. Fregó platos que no le pertenecían, barrió un suelo que nunca había pisado hasta ayer, y aún así se sentía más a gusto que nunca en esa gran casa de campo vacía que Levi había reclamado. Al tercer día, Silas fue a la ciudad. «Estaré fuera unas horas», le dijo. «Mantén la puerta cerrada. No la abras a nadie». Ella asintió. «Aunque sea. Incluso sí». La dejó con leña para el fuego, una lata de comida y un rifle apoyado junto a la puerta. No fue hasta que estuvo sola otra vez que el silencio le pareció peligroso. Ella caminaba de un lado a otro. Se sentó. Miró por la ventana. Y poco antes del mediodía, lo vio. No Silas. No le vi. Ginette. A lo lejos, en la cresta. Mirando fijamente. Inmóvil. Se dejó caer al suelo antes de que la figura pudiera verla. Se arrastró hasta el otro lado de la cabina, con el corazón latiendo tan fuerte que juraría que resonaba. Pero no se acercó. Simplemente me di la vuelta y me fui. Esperó una hora antes de ponerse de pie nuevamente. Silas regresó a última hora de la tarde. Ella le contó acerca del jinete. No dijo nada. Solo asintió, revisó el rifle y colocó otro a su lado. «La próxima vez», dijo en voz baja, «no te quedes quieto. Solo apunta». Ella no discutió. No dijo que tenía miedo, porque era obvio. Ella no dijo que nunca había sostenido un arma antes, porque algo en sus entrañas le decía que eso no sería así por mucho más tiempo. Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la estufa, observando cómo las llamas susurraban en la oscuridad. Sus pensamientos no descansaban. Daban vueltas como lobos. ¿Y si Levi encontraba la cabaña? ¿Y si traía a otros? ¿Y si Silas se lastimaba? ¿Y si tenía que volver a correr? Alrededor de la medianoche, Silas se movió en el suelo. «¿Está bien?», preguntó. Ella no respondió durante un largo momento. Entonces, «¿Por qué yo?». Abrió los ojos, entrecerrándolos por el resplandor. «¿Qué quieres decir? ¿Para qué molestarse en ayudarme? No soy nadie. Solo soy una mujer que tomó una mala decisión y se quedó demasiado tiempo». Se incorporó y se frotó las manos. «¿Crees que eso es todo lo que eres?». Ella tragó saliva. «No es así». «No». La miró de verdad. «Eres alguien que sobrevivió». «Apenas». «Pero aún así». Un tronco saltó al fuego. Se ajustó la manta a los hombros. «Mi mamá decía que hay una clase de mujer a la que Dios vigila de cerca. Las que sufren en silencio, pero no se rinden. Decía que llevan más cielo en sus huesos que el resto de nosotros». Yo creía que solo lo decía para sentirse mejor. Silas no habló. Pero a veces, pienso que quizá tenía razón. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Y luego, en voz baja, dijo, «Mi esposa era así». Ella se volvió hacia él sobresaltada. No sabía qué, no hablo de ella. «¿Qué pasó?». Miró fijamente el fuego con la mandíbula apretada. «Era buena. Demasiado buena para mí. El cáncer se la llevó antes que la guerra. Me fui de todos modos. Volví a la nada. Así que empecé a construir lo que podía. Ayudando a quien podía. Pensé que si no podía salvarla, tal vez aún podría hacer algo bueno». Ella susurró, «Lo siento». Él negó con la cabeza. «No te preocupes. Ella es la razón por la que supe qué hacer cuando te vi». Algo profundo en Mabel se suavizó. Por primera vez en años, alguien la vio y no se inmutó. No sintió lástima. Simplemente se quedó a su lado y se quedó. Por la mañana, salieron juntos a caballo. «Solo un paseo corto», dijo él. «Para estirar las piernas. Para mostrarle el terreno alrededor de la cabaña». Ella no se dio cuenta hasta que estaban a mitad del sendero de que él le estaba mostrando rutas de escape. Puntos de refugio. Dónde correr. Dónde esconderse. Cómo hacer señales desde la cresta. No lo dijo directamente. Pero ella entendió. Ella ya no se estaba escondiendo. Ella se estaba preparando. Y cuando regresaron a la cabaña esa tarde, encontraron la puerta entreabierta. El fuego se apagó. Las sillas se volcaron. Y un solo clavo, doblado y oxidado, yacía en el suelo como un susurro. Silas entró primero. Rifle levantado. Mabel se quedó sin aliento. Le hizo un gesto para que se quedara atrás. Y luego se arrodilló junto al marco de la puerta. Pasó el dedo por una talla grabada profundamente en la madera. Un símbolo. 3 líneas. Tenedu. Enejado. Significaba algo. Él la miró con el rostro pálido. «Levi». Ella negó con la cabeza.
No, dijo. No era Levi. ¿Y entonces quién? Volvió a mirar la marca, entrecerrando los ojos. Alguien peor. Silas cerró la puerta con una lentitud deliberada, como si un portazo pudiera desencadenar algo invisible. Mabel se quedó de pie en el centro de la cabaña, observando la marca irregular en el marco de la puerta. 3 líneas talladas. No coincidían con la mano de Levi. Su ira siempre había sido torpe, brusca. Rompía ventanas, tiraba la vajilla al suelo, lanzaba puñetazos sin rumbo. Este símbolo era preciso. Método. Tenía un significado, y eso la heló más que cualquier silla rota o leña perdida. Silas no habló hasta que recorrió el perímetro de la cabaña, buscando otras señales, huellas, maleza removida, ramas rotas. No encontró ninguna. Podría haber venido del norte, murmuró, casi para sí mismo. Los jinetes pueden atravesar el barranco. No es probable, pero tampoco imposible. ¿Quién es? Preguntó Mabel de nuevo con voz seca. Al principio no respondió. En cambio, se agachó cerca de la estufa, frotando una pequeña mancha oscura en el suelo. No era sangre. Era ceniza. Todavía caliente. Encendieron el fuego, dijo. Se quedaron aquí un rato. ¿Comieron algo? Probablemente sabían que no estábamos lejos. Y dejaron huella. Dejaron un mensaje. Él se puso de pie. Entonces, finalmente, la miró a los ojos. Necesito decirte algo, dijo. Pero tienes que mantener la calma. Y tienes que creerme cuando te digo que no estamos indefensos. Mabel sintió lentamente. Silas respiró profundamente. Ese símbolo no le pertenece a Levi. Le pertenece a un hombre llamado Grant Albert. El nombre no significaba nada para ella. Dirige una banda, continuó Silas. No son forajidos en el sentido habitual. No roban ganado ni asaltan bancos. Se encargan de la gente. Gente como Levi, que quiere que los problemas desaparezcan. Discernment. Ella se tambaleó hacia atrás un paso, como si le hubieran dado una bofetada. ¿Estás diciendo que él contrató? Todavía no. Pero es posible que Levi se haya comunicado. Grant deja esa marca antes de empezar algo. Es una amenaza. Una cortesía antes de la violencia. Su mente daba vueltas. Pensé que Levi era el peor. Pensé que una vez que escapara, no es un hombre que se deja llevar, dijo Silas con sequedad. Y si tiene dinero y orgullo, querrá arreglar lo que hiciste. Corey. Lo desafiaste. Mabel miró hacia la puerta, pero no a través de ella. A través del tiempo. A través del recuerdo. A través de las largas noches fingiendo dormir mientras Levi bebía para no oír nada, pegando la oreja a la almohada para no oír lo que murmuraba. Para no sentir el peso de su resentimiento presionándose contra sus costillas como una segunda piel. Y ahora no era solo Levi quien la perseguía. Era un hombre especializado en mudanzas. ¿Cómo luchamos contra eso? Sussurró. ¿Tú y yo? ¿Una cabaña y un par de rifles? No peleamos con él, dijo Silas. No aquí. No así. Se acercó a la mesa y metió la mano debajo. Sacó un rollo de cuero, desgastado y bien atado. Cuando lo desempacó, Mabel vio cuchillos. 10, cada uno con una forma diferente. Viejos, pero pulidos. Equilibrados. Silas los dispuso como si fueran piezas de un ritual. Luego añadió un mapa. No esperamos, dijo. Nos movemos. Hoy mismo. Sé dónde acampa. Si nos damos prisa, podemos ver qué planea. Quizás incluso lo atrapemos antes de que se lleve al resto de su equipo. ¿Quieres ir con él? Quiero ver qué está planeando. Pero ¿qué pasa si te ve? No lo hará. No había bravuconería en la voz de Silas. Solo un hecho. Como si ya lo hubiera hecho antes. Como si colarse en la boca del peligro fuera solo otra tarea matutina. Mabel no sabía qué vida había llevado antes de esta cabaña, pero ahora estaba claro. Silas no solo había escondido gente. Había cazado a quienes la perseguían. Ella lo observó mientras preparaba 2 maletas pequeñas, una para ella y otra para él. Se movía con eficiencia, sin prisa. Incluso puso una pequeña tetera en la estufa mientras se preparaban, como si tuvieran tiempo de tomar un té antes de adentrarse en la tormenta. No vendrás hasta el final, dijo, colgándose el rifle a la espalda. Cabalgaremos hasta el anochecer, y luego espera. Voy solo. Ella negó con la cabeza. No puedes afrontar esto sola. Mabel. No. No volveré a esconderme mientras otro recibe el golpe por mí. Él la miró durante un largo rato. Luego le entregó uno de los cuchillos. Parecía más pesado de lo que parecía. Partieron en menos de una hora,
con los caballos abriéndose paso por el sendero helado. Silas los guiaba en silencio, cabizbajo, observando cada árbol y cada hondonada. El mundo a su alrededor se redujo a cascos y respiración. Mabel no había cabalgado tan lejos en años, pero algo en ella había cambiado. Ya no se sentía pasajera de su propia vida. Al anochecer, llegaron a una cresta con vistas a una cuenca poco profunda donde una fina columna de humo se elevaba hacia el cielo. Silas le hizo un gesto para que se detuviera. «¡Ay!», dijo. «Ese es su fuego». Ella desmontó en silencio y con el corazón palpitante. Desde la cima, apenas se distinguía la silueta de un hombre sentado junto a las llamas. Solo, leyendo algo, o limpiando algo. Estaba demasiado lejos para saberlo. «Espera aquí», dijo Silas. «No, no estoy preguntando». «Yo tampoco». Empezó a discutir, pero se detuvo. La miró a la cara. Algo en ella lo hizo detenerse. «Se ha ido», dijo en voz baja. «La mujer que antes se estremecía. La enterré al cruzar tu puerta». Juntos descendieron por la cresta. Paso a paso, la palangana se abrió. El fuego se acercaba. La figura que estaba junto a ella permaneció inmóvil, de espaldas. Entonces una grieta detrás de ellos. Ambos giraron. Otro hombre salió de entre los árboles. No era Grant, pero alguien más joven. Más rápido. Se abalanzó sobre Silas antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar. Silas esquivó la espada, pero el hombre era rápido, demasiado rápido. Se agarraron. El cuchillo se le resbaló de la mano a Silas. Mabel agarró una rama del suelo y la atacó. «Falló». El extraño arrojó a Silas al suelo. Levantó su cuchillo. Y entonces Mabel estaba sobre él. Ella no gritó. Ella no lo dudó. Ella clavó su propia espada en el costado del hombre. Él jadeó. Se derrumbó. Silas lo empujó, jadeando. Mabel se quedó quieta, temblando, con sangre en sus manos. Ella nunca había matado nada antes. Ni siquiera un conejo. Ahora le tocó el brazo suavemente. «Me salvaste la vida». «Lo maté». «Te defendiste». Pero no le salía el aliento. «No sabía que podía», susurró. «Tenías que hacerlo». Silas revisó el abrigo del hombre. Ninguna marca, ninguna carta, pero una moneda en su bolsillo, un medallón de plata, grabado con 3 líneas irregulares. Lo levantó. Grant lo envió adelante. Entonces, desde el fuego de abajo, el hombre que había estado sentado finalmente se puso de pie. Transformado. Y miró hacia arriba. Grant Halbert. Él sonrió. Y silbó. 4 hombres más salieron de los árboles. Mabel y Silas se congelaron. «Corremos», dijo. Huyeron entre los árboles, sin tiempo para senderos cuidadosos ni pasos suaves. El bosque se desdibujó. Las ramas les desgarraron el pelaje. Los cascos los siguieron, rápidos y fuertes. «Se están acercando». «Por aquí». Silas la jaló cuesta abajo por una empinada pendiente. El barro se deslizaba bajo sus botas, pero no cayeron. No se detuvieron. Al final, un arroyo excavaba un estrecho sendero entre las rocas. «Por el agua», dijo. «Se desviará del camino». Corrieron con el agua hasta la cintura y sin aliento. Los sonidos detrás de ellos se apagaron. Pero cuando volvieron a salir, empapados y temblando, solo pasaron unos momentos antes de que volvieran a oír el silbido. Señal de Grant. Él sabía que estaban cerca, y estaba disfrutando de la persecución. Mabel se dobló y tosió. «No puedo si puedes. No puedo escapar de él». «No estamos escapando. Estamos atrapando». «¿Qué?». Examinó la zona. Encontró una vieja guarida de cazador. Una pequeña grieta en la roca apenas lo suficientemente ancha para 2 personas. La empujó dentro y la siguió. El espacio era frío y oscuro, pero seco. «Esperemos», susurró. «Luego lucharemos». Ella tembló. No de miedo. De adrenalina. «No estoy listo». «Iris». Afuera, los pasos se hicieron más lentos. Voces murmuradas. «Pasaron por aquí». «Las huellas terminan en el agua». «Extendido». Silas contuvo la respiración. Entonces una pausa. «Intimate». «Botes». Silas agarró su cuchillo. La abertura de la grieta se llenó de sombra. Apareció el rostro de un hombre. Y por segunda vez en 24 horas, Mabel no lo dudó. Ella se abalanzó. Su espada encontró carne. Él gritó y se tambaleó hacia atrás. Silas lo remató. Luego silencio. De nuevo. Esta vez no habrá más silbidos. Solo viento. Solo respira. Solo 2 almas aferradas a la vida.
Esperaron otra hora antes de salir. Los cuerpos habían desaparecido. Pero también lo fue el fuego. Grant se había retirado. O se ha ido a reagrupar. De cualquier manera, esto no había terminado. Pero Mabel ahora tenía sangre en sus manos. Y ni siquiera la vergüenza pudo borrarlo. Ella no quería ser una asesina. Pero ella no sería presa. Ya no. Cabalgaron de regreso en silencio. Cuando vio la cabaña, detuvo su caballo y miró el terreno. Este es el único lugar donde me he sentido segura, dijo. Lo mantendremos a salvo, respondió Silas. ¿Cómo? Él no sonrió. No parpadeó. Les hacemos tener miedo. La mañana se filtraba en la tierra lenta e incolora, con esa luz grisácea que hacía que incluso la paz pareciera pasajera. Silas estaba sentado en el porche afilando sus cuchillos, uno por uno, mientras Mabel se limpiaba la sangre del abrigo junto al arroyo, con las manos temblorosas bajo la superficie. El agua picaba, clara y penetrante, ni lo suficientemente caliente como para reconfortar, ni lo suficientemente fría como para adormecer. No habló mientras trabajaba. Solo observó cómo el agua se arremolinaba roja entre sus dedos, luego se desvanecía y volvía a aclararse como si no hubiera contenido violencia momentos antes. Pero nada se había ido. La sangre tenía memoria, y la suya había cambiado. Cuando se puso de pie, le dolían las rodillas. Silas levantó la vista al verla acercarse. Había limpiado el porche desde el amanecer. Lo había barrido, había reparado una bisagra rota e incluso había enderezado las sillas como si éste siguiera siendo un hogar digno de admiración. Pero sus ojos ya no reflejaban la mirada de un hombre que vivía a sus anchas. Levantó una hoja de papel doblada en 4 partes. Esto venía con la moneda. Lo encontré en el chaleco del hombre. Mabel lo tomó con dedos rígidos. La letra era nítida. Demasiado nítida. Como si el hombre que lo escribió no creyera en apresurar la muerte. 2 objetivos confirmados. Una mujer. Un hombre. Prioridad femenina. Las órdenes permanecen intactas, sin ruido, sin fuego, sin rastro. Entregar los restos a Levi al finalizar. Pago por adelantado recibido. Saldo restante al momento de la entrega. No había nombre, ni firma, pero la fecha era ayer. A Mabel se le secaron los labios. De verdad quería matarme. Silas no dijo nada. Dobló el papel de nuevo y lo devolvió, como si no pudiera soportar tocarlo más tiempo del necesario. Llevo años creyendo que estaba exagerando, susurró. Que quizá no era tan grave. Que si me hubiera callado, si me hubiera mantenido pequeña, Levi no se habría derrumbado. Silas es sencillo. De eso dependen los hombres como él. Su voz se quebró entonces, solo por un segundo. Le pagó a alguien para que me matara. Y ahora terminamos esto. Ella lo miró, realmente lo miró, y lo vio por primera vez. Silas no era solo un protector. Él era algo más antiguo, algo que no funcionó. Desplegó un mapa más grande de la cartera que tenía a sus pies y lo extendió sobre el porche. Grant se mueve como un zorro. Se mueve en círculos. Tiene 4 campamentos conocidos, esparcidos en círculo. Si rastreamos donde estuvo anoche y seguimos el patrón, es probable que llegue al siguiente campamento esta noche. ¿Estás diciendo que vayamos allí primero? No. Digo que lo detengamos antes de que llegue. ¿No esperará eso? Tal vez. Mabel se arrodilló junto al mapa. Sus dedos se cernían sobre los puntos marcados. ¿Y si ya tiene más hombres? Lo hace. ¿Y si esto es demasiado grande? Silas sostuvo su mirada. Luego luchamos a pequeña escala. Encontramos la ventaja. Lo hacemos sangrar por cada centímetro. Ella no asintió. No estuve de acuerdo, pero ella tampoco discutió. Volvieron a empacar ligeros. Dejaron una nota en la cabaña, por si acaso. No una despedida. Una señal. El tipo de mensaje destinado a quien viniera después. Mabel lo escribió. Estábamos aquí. Importábamos. Lo intentamos. Partieron antes del mediodía. El terreno cambió bajo sus pies. Se volvió más accidentado, más impredecible. Cada barranco podía albergar una emboscada. Cada ráfaga de viento podía traer un susurro demasiado cerca. Pero no redujeron la velocidad. No dieron marcha atrás. Al anochecer llegaron a un estrecho cañón de donde salía un humo suave que se elevaba desde abajo. Silas levantó una mano. «Están aquí». Mabel desmontó en silencio. Sentía el temblor en los muslos por la cabalgada, pero se contuvo. No era momento de cansarse. Era momento de terminar algo. Se arrastraron hasta el borde. Abajo, 3 hombres estaban sentados junto a una fogata. Uno limpiaba una arma.
Otro dormía. El tercero, alto y de hombros anchos, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Grant. Viaja ligero, susurró Mabel. Envía a otros para que le hagan la sangría, respondió Silas. Esperaron hasta que el ritmo disminuyó. Hasta que Grant se alejó y ya no pudo oírlo. Entonces Silas se movió. Rápido. Mabel lo siguió. El hombre dormido nunca despertó. El que estaba limpiando su arma levantó la vista demasiado tarde. Luego solo quedó Grant, de pie frente al fuego, observándolos. Desarmado. Sin inmutarse. Tú debes ser la chica, dijo suavemente. Mabel no respondió. La miró como si leyera algo que ya había visto. No miedo. No esperaba miedo. Esperaba desesperación. Pánico. Lo que encontró en cambio fue resolución. No mato por placer, dijo. Lo hago por dinero. Negocio limpio. Pero tú, lo pusiste todo patas arriba. Apareciste en nuestra puerta, dijo Mabel. La convertiste en guerra. Guerra. Él sonrió. No. La guerra exige igualdad de condiciones. Esto no es así. Él silbó. De nuevo. Silas se tensó. Pero nadie vino. Grant frunció el ceño. Sobo de nuevo. Nada. Silas dio un paso al frente. Tus hombres no vendrán. Dimos la vuelta antes de irnos. Les cortamos las sillas. Les echamos a perder el agua. No cabalgarán esta noche. ¿Crees que has ganado? No, dijo Silas. Pero has perdido. Luego sucedió rápido. Grant se abalanzó, no hacia Mabel ni hacia Silas, sino hacia el fuego. Lo pateé desviado. La ceniza estalló en el aire, cegadora. Desapareció detrás del humo. Silas corrió hacia adelante. Mabel flanqueó. Pero Grant ya se había ido. Siguieron huellas, maleza aplastada, ramitas dobladas, a través de la maleza. Bajando una pendiente. Hacia el río. Y entonces estaba allí de nuevo, agachado junto a la orilla. Sosteniendo algo. ¿Un cuchillo? No. Un trozo de papel. Lo dejó caer. Luego me sumergí en el agua. Desaparecido. Silas se detuvo en el borde. Mabel recogió el periódico. Estaba empapado. Apenas legible. Pero las palabras la dejaron más helada que la persecución. Si yo muero, ella muere. Nunca nos detendráis a todos. Levi tiene otros. Silas se metió al agua, pero Mabel lo detuvo. No. Déjalo correr. No podemos. Dijo que Levi tiene otros. Él la miró. El dolor en su mandíbula se hizo más profundo. Él asintió una vez. Regresaron al campamento. Quemaron lo que quedaba. No se llevaron nada. No dejaron nada. Al amanecer, regresaban. El viento había cambiado. El aire era diferente. Más ligero. No más seguro, pero sí más tenue, como si algo denso hubiera pasado. Cuando llegaron a la cabaña, ésta todavía estaba en pie. Pero la puerta estaba entreabierta. Mabel sacó su arma. Silas mantuvo su espada baja. Ellos intervinieron, y se congeló. La habitación estaba vacía. No hay señales de lucha. Sin sangre. Pero el mapa que habían dejado había desaparecido. Y sobre la mesa, una nueva marca tallada en la madera. 3 líneas dentadas. Debajo de él, una sola palabra grabada con la punta de una cuchilla. Pronto. Mabel retrocedió. Silas se santiguó. No habían terminado. Levi había abierto otra puerta. Y quien estaba detrás tenía un alcance más largo. No durmieron esa noche. No habló. Simplemente se sentaron junto al fuego y afilaron lo que pudieron. Cuchillos. Resolver. Fe. Y cuando llegó la mañana nuevamente, Mabel no lloró. Ella se vistió. Se ató la espada al costado. Y susurró solo una palabra antes de salir. Listo. La tormenta llegó sin previo aviso. No de lluvia ni de truenos, sino de la calma, de la que comienza con una quietud tan completa que parece un aliento contenido del cielo. Para cuando Mabel bajó del porche, lo sintió en los dientes. Esa tensión. Esa espera. No lo dijo en voz alta, pero Silas debió sentirlo también. Cargó los caballos con manos expertas, más despacio de lo habitual, más silencioso. Ambos lo sabían ahora. Ya no se trataba de escapar de Levi. Se trataba de acabar con él. No solo para ella. Para quien venga después. Cabalgaron con fuerza hacia el oeste, siguiendo un sendero que Mabel conocía de memoria, aunque se había enfriado por el desuso. Pasaron junto al huerto donde el viejo House colgó sus botas en un árbol y murió de pie. Pasaron junto a los restos carbonizados de una iglesia que Levi había atribuido a un rayo,
aunque todos en el pueblo sabían que no era el cielo el que incendiaba los objetos sagrados. Y pasaron junto al barranco donde 3 mujeres desaparecieron hace 5 inviernos, y Leví juró que se habían ido borrachas. Demasiados fantasmas caminaron por esta tierra. Demasiados llevaban su nombre. Nunca se quedaba mucho tiempo en un sitio, dijo Mabel después de su segunda hora a caballo, pero había un lugar al que siempre volvía. Un pozo de mina al oeste de Rockcroft. Decía que era la tierra de su padre, pero nunca vi la escritura. Solo cadenas. Y barriles. Barrels. Ella asintió. ¿De qué? Nunca pregunté. Pero las mantenía cerradas, y las cerraduras estaban oxidadas. Una vez oí algo en una de ellas. Eran otzos. Como una rata, pero más despacio. El rostro de Silas se ensombreció. ¿Y te quedaste? Tenía 17 años. No siempre fue como lo veías. Era más lento en aquel entonces. De esos que te hacen pensar que es tu culpa cuando el viento cambia de dirección. Ellos continuaron cabalgando. Al anochecer, apareció la mina, una cicatriz irregular en la ladera de una colina olvidada. Los árboles que la rodeaban llevaban mucho tiempo muertos, no por el hacha ni el fuego, sino por algo más antiguo. Algo enterrado. Los caballos no irían más lejos. Los ataron bajo la cresta y subieron el último tramo a pie. Mabel se movió primero. Recordó la pendiente, la pizarra suelta que amenazaba sus tobillos, el camino que Leví siempre le advertía que no caminara. Pero seguía ahí. Seguía siendo peligroso. Como él. Llegaron a la entrada. Los soportes de madera crujían con el viento, medio corroídos por la podredumbre, pero aún en pie. Sobre ellos, colgaba una campana oxidada, atada a una vieja cuerda que Leví afirmaba servía para avisar en caso de emergencia. Mabel siempre pensó que tenía otra función. Ella entró. Olía a tierra y a algo dulce que había salido mal. Quizás a fruta podrida. O a carne que había estado demasiado tiempo al sol. Silas encendió una linterna y lo siguió. El pozo se estrechó rápidamente. Las paredes se cerraron. El techo se hizo más bajo. No había más luz que la que traían. Después de 30 pasos, llegaron a la habitación. Y los barriles. 6 de ellos. Cada uno atado con bandas de hierro, sellado con brea. Silas se acercó más y presionó su oreja contra la madera. Silencio. Luego, toque. Griffo. Griffo. Él retrocedió. Eso no es una rata. No, susurró Mabel. Eso es lo que oí. No los tocaron. En lugar de eso, buscaron el resto de la mina. En la esquina, debajo de una viga derrumbada, encontraron el libro de contabilidad. Encuadernado en piel, manchado de agua, pero intacto. Dentro, nombres. 2 cenas. Quizás más. Cada uno seguido de un código. F, para mujer. M, para masculino. C, niño. Luego otro conjunto de marcas. X, presuntamente muerto. D, entregado. U, excepcional. Silas lo hojeó hasta que llegó a un nombre que aún no había sido actualizado. Mabel. O, leyó en voz alta. Excelente. Ella lo miró fijamente. Le temblaban las manos. No por miedo. De la furia. Nunca se trató de que me fuera, dijo. Se trataba de no haber terminado. Ve a la gente como si fueran negocios, dijo Silas. Transacciones. Y tú interrumpiste una. Mabel arrancó la página. Lo doblé. Look and serve. Luego quemaron el libro de contabilidad. También vertió aceite de lámpara en los barriles, aunque Silas dudó. ¿Y si hay alguien dentro?, preguntó. Ella lo miró con la mandíbula apretada. Que Dios me perdone, pero no puedo arriesgarme a lo que pase si Leví los vuelve a usar. Él asintió. Encendí la cerilla. Le dio la espalda. Y no los vi arder. Afuera, el cielo se había vuelto morado, como piel magullada. Se sentaron en un tronco caído mientras la mina ardía detrás de ellos. Sin palabras. Solo llama. Pero la paz de Mabel no duró, porque en el silencio resonó un nuevo sonido. Ritmos principales. Ni uno. Ni dos. Una docena. Ambos se levantaron. Bajando la colina venían jinetes, figuras oscuras contra la luz moribunda, todos moviéndose en un ritmo perfecto, como una sola máquina. Al frente, una pancarta. No es una bandera. Solo un trozo de tela rasgada, con las iniciales de Leví pintadas en ceniza. Mabel dio un paso adelante. No corras más, dijo. No más. Prepararon sus armas. Silas con su rifle. Mabel con su revólver. Los jinetes se detuvieron justo fuera de alcance. Uno se desmontó. ¡Alto!
Ancho. Sombrero bajo. No le vi, pero algo parecido. El hombre dio un paso adelante y desenrolló un pergamino. Por orden de Leví Esturges, dijo: Estás invadiendo sus tierras y entrometiéndose en asuntos privados. Esta es tu única advertencia. Mabel se rió, una vez. Con amargura. Soldado. La mujer es su esposa. Ya no. El hombre bajó el pergamino. Entonces morirás como un extraño. Él se giró. Levantó una mano. Y los jinetes avanzaron. Silas no esperó. Él disparó el primer tiro. Se cayó el caballo delantero. El resto se dispersó, pero no muy lejos. Los disparos iluminaron la colina como un rayo. Mabel se agachó tras el tronco y devolvió el fuego. La mano le ardía por el retroceso y el humo le escocía los pulmones, pero no se detuvo. Este fue su cálculo. Esta era su tormenta. Atropellaron a 3 jinetes. Quizás 4. Pero siguieron viniendo. Silas recibió un roce en el hombro. No se inmutó. Recargó. Mabel se quedó sin balas. Cayó de rodillas. Revuelto para otra ronda. Y luego un grito. Uno de los jinetes cayó y sus manos se agarraron a su cuello. Luego otro. Y otro más. Las formas se movían entre los árboles. Rápido. Silencioso. Flechas. Cuchillos. Oscuridad. Ya no eran solo ella y Silas. El pueblo había llegado. La verdadera ciudad. Los olvidados. Mujeres que alguna vez desaparecieron. Hombres que se habían mantenido callados. Niños ya grandes, con recuerdos y cicatrices. Vinieron en silencio. Con furia. Con justicia. Los jinetes se rompieron. Hugh. Algunos nunca lograron bajar de la colina. La líder cayó última, destripada por una mujer con trenzas y un diente roto que susurró el nombre de Mabel como una oración. Y luego se acabó. Solo fumar. Aliento. Ceniza. Mabel se puso de pie lentamente. Miré a mi alrededor. Vio caras que no había visto en años. ¿Por qué ahora?, preguntó. Una anciana dio un paso adelante. ¿Por qué te quedaste? Esa noche no durmieron. Enterraron los cuerpos. Marcaron las tumbas. Y cuando llegó el amanecer, Mabel se quedó en el borde de la cresta y observó la salida del sol sobre la mina ennegrecida. No he terminado, dijo en voz baja. Silas vino a pararse a su lado. Lo sabemos. Se giró hacia la multitud, lo que quedaba. 20, quizá. Algunos heridos. Otros simplemente cansados. Voy a acabar con él, Leví. Nadie habló. Pero no quedó nadie. Ellos entendieron. Algunas guerras no terminan con una batalla. Terminan cuando el nombre queda enterrado. Cuando los ecos se hayan ido. Cuando nadie más tiene que fingir estar dormido para sobrevivir la noche. El fuego se había enfriado por la mañana, pero la tierra a su alrededor no. El aire aún cargaba el peso de la noche anterior. La pólvora, el sudor, un silencio que sabía demasiado. La cresta se alzaba marcada. El humo aún se elevaba en espirales donde había estado la mina. Los barriles habían desaparecido, fundidos en escoria y ceniza. El libro de contabilidad era polvo. Pero Mabel se alzaba más alta que nunca, y por una vez, el suelo bajo sus pies no parecía que fuera a ceder si respiraba con demasiada fuerza. Silas estaba sentado cerca, con el hombro vendado, masticando en silencio cecina seca, observándola en silencio. No había dicho mucho desde el amanecer, y ella lo agradecía. A veces, el silencio era una especie de misericordia. Al pie de la cresta, los supervivientes acamparon. Tiendas improvisadas, cafeteras negras de hollín, voces que no preguntaban qué vendría después porque en el fondo todos lo sabían. Esto no era una retirada. Era una plataforma. Ya no huían de Leví. Se dirigían hacia él. Mabel terminó de recogerse el pelo y luego ajustó las correas de la silla. Sus manos ya no temblaban como antes. Su voz no se quebró al pronunciar el nombre de Silas. No está lejos. Habrá huido al sur. Hay un rancho 2 valles más allá. Recuerdo el nombre, Winterlo. Es un lugar aislado. Protegido. Solía decir que era el único lugar donde un hombre podía empezar de cero. Silas se puso de pie, lento y firme. Entonces ahí es donde lo matamos. Ella asintió, luego hizo una pausa, observando los árboles. Y no solo por mí. Ya no. Desde el borde del campamento, una mujer dio un paso al frente. La misma que había lanzado el cuchillo la noche anterior. Cabello trenzado, mandíbula afilada, ojos como hielo derretido. Voy contigo, dijo. Me llamo Ruth. Mabel parpadeó. Ruth. Del invernadero. La mujer asintió secamente.
Fui suya en Chisquitú. Creí que sería la última. Supongo que ambos nos equivocamos. Otro hombre se acercó. Compró el terreno de mi padre por la mitad. Dijo que nos ayudaría a construir. Tomó la escritura y quemó nuestras herramientas. Vivimos bajo una lona durante 3 inviernos. Lo llamó Caridad. Luego una tercera. Una chica no mayor de 16 años. Era mi tío. Dijo que si lo contaba, iría a donde iba mamá. Mabel apretó la mandíbula. Se le revolvió el estómago. Ella no preguntó a dónde fue mamá. Ella simplemente asintió. De acuerdo, dijo. Entonces cabalgamos juntos. Esa mañana, formaron una fila de 10. No un ejército. Solo un grupo desvencijado, con las manos encallecidas y el corazón demasiado pesado para seguir callando. Pero Leví no necesitaba un ejército para caer. Solo necesitaba que la verdad llegara a su puerta. El sendero a Winterlo era angosto y peligroso. Las serpientes se cruzaron en su camino más de una vez. Los coyotes aullaban por el bosque incluso de día. El sol calentaba más allí, como si incluso la tierra intentara arrebatarle su voluntad. Pero nadie se dio la vuelta. Llegaron a las afueras al anochecer. Winterlo ya no era un rancho, era una fortaleza. Un muro de madera de 3 metros de altura. Torres de vigilancia. Farolas de aceite parpadeando a lo largo del perímetro. Silas silbaba en voz baja. ¿Tiene miedo?, dijo. Mabel sonrió. Bien. Esperaron hasta que la luna subió alto, luego volaron en círculos hacia el norte a lo largo de la línea de árboles y encontraron un punto bajo donde la pared dio paso a una maleza espinosa. Ruth sacó una espada y cortó un camino. Adentro, la tierra estaba tranquila. Demasiado tranquila. No se admiten perros. No hay voces. Solo lámparas. Y sombras. Se movían en parejas, Mabel y Silas a la cabeza, y Ruth y los demás justo detrás. En el centro de Winterlo se alzaba una casa enorme, de 2 pisos, con la pintura blanca descascarándose como piel muerta. Las cortinas estaban cerradas. Sin música. Sin calor. Solo el silencio hueco de algo que esperaba ser atendido. Mabel se detuvo a 20 pasos del porche. Esto es mío, dijo ella. Silas le puso una mano en el brazo. ¿No tienes qué? Sí. Él la dejó ir. Ella caminó sola hasta los escalones de entrada. No toqué. Solo giré la manija. Se abrió con un crujido como la garganta de un dios antiguo. Dentro, olía a vinagre, a papel y a algo más agrio. Una vela ardía tenuemente sobre la mesa de la entrada. La misma que Leví solía decir, por el amor de Dios. Pero Mabel hacía tiempo que había aprendido que quienes temían a Dios de verdad no necesitaban quemar velas para demostrarlo. Ella salió al pasillo, sus botas silenciosas en el suelo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Retratos familiares, pero ninguno mostraba rostros. Todas las cabezas estaban tachadas, borrosas o simplemente giradas. Ella llegó al salón. Él estaba esperando. Leví Sturges estaba sentado en una silla de cuero, con las piernas cruzadas y la Biblia en su regazo. Pero no lo estaba leyendo. Estaba mirando la puerta, como si supiera que ella vendría. Mabel, dijo, suavemente, casi con ternura. ¿Volviste a casa? Ella no respondió. Ella dio un paso más adentro, revólver en mano. Sus ojos se posaron en ella. Luego volvieron a su rostro. No me vas a disparar, dijo. No estás hecho para matar. Ella inclinó la cabeza. Yo también lo pensaba, dijo. Pero me has enseñado cosas que nunca quise aprender. Cerró el libro, lo puso sobre la mesa y se puso de pie. Ella mantuvo el arma nivelada. No te voy a mentir, dijo, acercándose. Te extrañé. No. Tu viste tu rebelión. Te dejé actuar sin control. Pero esto es una tontería, Mabel. Tú y ese ranchero. Esos idiotas de afuera. ¿De verdad crees que has construido algo más fuerte que yo? No, dijo ella. Yo no lo construí. Entonces, ¿qué? Vinieron por su cuenta. Porque dejaste ruina donde quiera que fuiste. Él extendió la mano, lentamente, como si fuera un caballo asustado. Te perdona, Mabel. Incluso después de las mentiras. Después de la noche en que escapaste. Le dije al sheriff que no estabas bien. Que todavía te amaba. No sabes lo que es el amor, se movió demasiado rápido. Intentó agarrar el arma. Ella apretó el gatillo. La bala le atravesó el hombro. Lanzó un grito breve y agudo y cayó de rodillas. La sangre empapó su camisa. Pero él se rió. Incluso con dolor. ¿Crees que basta? JDO. ¿Crees que puedes destrozar a un hombre como yo con dolor?
Ella se acercó más. El dolor no te destrozó, Levi, dijo. La verdad sí. Detrás de ella, la puerta se abrió. Silas entró primero. Luego Ruth. Luego los demás. Todos ellos mirando. Todos ellos esperando. Levi los vio y algo en el cambió. No fue miedo, sino algo peor. Reconocimiento. Como si todas las sombras que había intentado olvidar hubieran regresado a casa con rostros diferentes. Ruth caminó hacia adelante. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó. Él se quedó mirando. Dijiste que nunca volvería a estar limpia, dijo. Luego le clavó la rodilla en el pecho. Él tosió sangre. Otro dio un paso adelante. Luego otro. No le hicieron daño. No más de lo necesario. Pero ellos se mantuvieron en pie. Lo rodeó. Lo presencié. Y eso, de alguna manera, era peor para él que las balas. No me vas a matar, susurró. Me necesitas vivo. Como prueba. Mabel se inclinó. No te necesito para nada, dijo. Solo necesitaba que me creyeran. Ella se puso de pie y se giró hacia el grupo. Secuénlo. Lo ataron y lo sacaron de la casa. Afuera, los demás en Winterlo, los guardias, el personal, estaban con las manos en alto. Ninguno defendió a Levi. Habían visto lo que había hecho. Oyeron los gritos. Sintieron la podredumbre bajo sus botas. Las mentiras desaparecieron. La verdad salió a la luz. Por la mañana llegó el sheriff. Alguien había enviado un telegrama la noche anterior. Con los nombres. El libro mayor. Los cuerpos en la mina. Habría un juicio. Uno larga. Pero Mabel no se quedó. Ella los vio arrastrar a Levi con grilletes, y cuando él se giró para gritarle algo, ella no lo escuchó. Ella caminó de regreso hacia Silas. Al campamento. A los demás. Salieron antes del mediodía. De vuelta hacia la cresta. De regreso a lo que vino después. El pasado no pudo ser enterrado. Pero ya no era necesario llevarlo solo. Mabel viajó con la cabeza en alto. No porque el dolor hubiera desaparecido. Pero por fin tenía un lugar donde ir. El viaje a casa no fue silencioso, en realidad. El silencio era simplemente diferente. Ya no era el que envolvía el cuello de una mujer para obligarla a obedecer, ni el que le llenaba el pecho de vergüenza cuando los moretones se oscurecían justo fuera de la vista. Este silencio estaba lleno de respiración, lleno de miradas compartidas, conversaciones en voz baja a la luz del fuego, alguna carcajada ocasional como una herida que sana desde adentro. Era el tipo de silencio que llegaba después de sobrevivir. Y Mabel Ren había sobrevivido. Levi se había ido. Encerrado en una celda a 2 condados al este, bajo la vigilancia de un alguacil, a la espera de juicio. La noticia ya había empezado a correr por los pueblos. El hijo de un predicador se había vuelto tirano. Las mujeres, antes intimidadas, ahora se alzaban con la cabeza en alto en los tribunales. Los diarios se presentaban. Los huesos viejos se desenterraban de tierras destinadas a la cosecha. Ya no era solo un caso. Era un ajuste de cuentas. Pero Mabel no pensó mucho en eso. Ya no. Esa parte ya estaba hecha. Cabalgaba junto a Silas. El ritmo constante de su caballo seguía el suyo. Ninguno hablaba a menos que fuera necesario. No tenían por qué hacerlo. Su silencio no era hueco. Era el que se había ganado, forjado con largas noches, sangre y la decisión de creer en alguien a quien el mundo había ignorado. La cabaña todavía estaba en pie. Casi esperaba que se quemara. Levi siempre decía que si no podía tener algo, se aseguraba de que nadie más lo tuviera. Pero el porche estaba intacto. Las flores que había plantado se habían vuelto silvestres, amarillas y anaranjadas desparramándose por el camino. La puerta crujió de todos modos al abrirla. Dentro, la mesa seguía volcada, la ventana rota por la última vez que la golpeó con tanta fuerza que la tiró contra ella. Atravesó el marco de la puerta como si cruzara un río. Como si esa versión de ella aún estuviera agazapada dentro, conteniendo la respiración, con los ojos hinchados y el corazón acelerado. Y la atravesó sin pestañear. Ni se inmutó. Lo arreglaré, dijo Silas en voz baja detrás de ella. No, dijo Mabel. Quiero que siga roto un poco más. Él asintió. En los días siguientes llegaron los demás. Ruth se quedó primero. Tomó el cobertizo detrás de la cabaña y lo limpió, puso tejas nuevas en el techo y colocó una hilera de herraduras sobre la puerta. Dijo que le traían suerte. Dijo que si alguna vez tenía que irse, quería irse de un lugar donde el viento no sonara como la voz de un hombre en la oscuridad. Entonces llegó Miriam, la joven de 16 años, con los hombros demasiado pequeños para el peso que había cargado. Mabel le ofreció la habitación del este y una comida caliente.
Miriam le dio silencio y, poco a poco, los fragmentos de su historia. Poco a poco, como si intercambiaran piedras por pan. Llegaron más mujeres con el paso del verano. Algunas se quedaron solo una semana. Otras nunca se fueron. Venían de pueblos polvorientos, de trenes, de detrás de bancos de iglesias, de puertas traseras con bisagras rotas. Cargaban con bebés, moretones, nombres que no querían pronunciar. Y Mabel les dio la bienvenida a todas. La cabaña se convirtió en algo más. No era exactamente un hogar. Un lugar de pausa. Un santuario para lo intermedio. Lo llamaron El Cruce. Todavía no era un rancho. Pero Silas les enseñó a montar a caballo y a los más pequeños a empuñar un rifle. Ruth le enseñó a usar cuchillo. Miriam se dedicó a la construcción, clavando postes en la tierra y tendiendo cercas donde antes no había ninguna. Mabel cuidaba el huerto, enseñaba a enlatar y leía las sagradas escrituras por la noche si alguien se lo pedía. No para predicar, solo por la paz. El sheriff lo visitó una vez, haciendo preguntas. Se fue con una linterna rota y una clara advertencia. Nadie cabalga por estas tierras sin invitación. Y esa fue la última vez que lo vieron. Pero no necesitaban a todos. Se tenían el uno al otro. Y eso fue suficiente.